Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos a todos y a todas. A propósito del conflicto palestino-israel, les presento la siguiente pieza. Se titula Detrás del conflicto, la ideología. Hemos hablado ya en otros momentos acerca de la importancia de la ideología en la elaboración de los discursos. En síntesis, cuando nos referimos a este concepto, estamos hablando de las posiciones, de las cosmovisiones y las ideas que mueven a un grupo o a una persona. Luis Althusser se refiere a ella como un sistema de ideas y representaciones que domina el espíritu del hombre o de un grupo social concreto. Michel Foucault, en El orden y el discurso, dice que su función es impedir los peligros y dominar los acontecimientos aleatorios. Carlos Marx, por su parte, en su libro La ideología alemana, dice que su naturaleza es la de disimular su esencia ideológica y es la base real sobre la que se levanta la superestructura política y jurídica de un pueblo. Robin, cuando habla del tema, lo pone en el área de una serie de prácticas que afirman una estructura institucional, y Luis Villoro, en el concepto y la ideología, por su parte refiere a un conjunto de creencias que cumplen una función social, bien para la cohesión de un grupo, bien para su dominio. Siguiendo el hilo de Villoro, la religión y la política han sido desde siempre políticas y prácticas institucionales que determinan el carácter y la personalidad de una sociedad y ha sido parte de los mitos identitarios de los pueblos. Por tanto, constituye la ideología. En ese sentido, ¿en qué se parece la idea de la tierra prometida a la doctrina del destino manifiesto? En esencia, es lo mismo, pero en tiempos distintos. Por eso el sionismo y el expansionismo norteamericano coincidieron. No es un tema que tiene que ver con la compasión y la indefensión de pueblos que carecen de tierra y quieren conseguirla porque es el derecho más importante del ser humano. Veamos a John Locke. Sino en una política donde el poder y el dinero está en el fondo del discurso. En el monte Sión está edificado el templo de Jerusalén y es el símbolo y el corazón del judaísmo. Por eso el nombre de sionismo, y constituye un movimiento nacionalista que busca el restablecimiento del Estado Nacional Judío en territorio palestino. Que por el año 1250 a.C. pertenecía a los filisteos, de ahí su nombre, Palestina. Y a pesar de todo, ahí se establecieron. Por una razón simple para ellos, complicada para los otros, porque era la tierra que Dios les había prometido. Ahí hicieron su vida por una buena cantidad de años y por el 70 después de Cristo, el emperador Tito los expulsó de Israel con lo que históricamente se conoce como la diáspora. 2000 años dispersos por el mundo hasta que aparece el sionismo en el siglo XIX en Europa. Hoy, más que un movimiento religioso, es un movimiento político. En este sentido, es importante aclarar la distinción entre sionistas, israelitas y judíos. La idea, como siempre, nos lleva a meter a todos los habitantes en un mismo combo. Judíos se dice de las personas apegadas a la relación judaica. Los israelitas son ciudadanos del pueblo de Israel y los sionistas son quienes defienden la existencia de un Estado nacional judío. Curiosamente, estos últimos son los dueños de los grandes capitales en el mundo. Saque sus conclusiones. La distinción entre pueblo y gobierno es una idea básica que debemos de tener en cuenta. No es lo mismo el pueblo judío o el pueblo de Israel que el gobierno de Israel, como no es lo mismo el pueblo norteamericano que el gobierno norteamericano. Sobre la ideología estadounidense, por otra parte, operan los mismos principios. Insisto, por eso las coincidencias operativas. Estados Unidos es producto de la intersección de varios contingentes étnicos en las mismas circunstancias, perseguidos por su forma de pensar, ideología, o por su forma de creer, religión, siendo los grupos mayoritarios los puritanos calvinistas, los luteranos y los cuáqueros. América, como genéricamente se autodesignan los norteamericanos, como si el resto del continente no lo fuera, fue la tierra, por cierto, también en eso consiste el Thanksgiving, en el agradecimiento a Dios por la tierra que les concedió, también ya estaba ocupada. Ahí, bajo esas mismas condiciones, se requiere crear una identidad nacional que tiene su base, de la misma forma que el sionismo, en el expansionismo y como punta de lanza, el intervencionismo. De una
forma o de otra, generalmente partiendo de la economía, igual que el sionismo, su base ideológica es la derecha, la religión mayoritaria y el dinero. Por tanto, el poder de la ideología norteamericana reside en las élites, desde lo intelectual hasta lo político. Por eso, in God we trust. Por eso, América para los americanos. El New Deal de Roosevelt recrudece la idea de lo que habían llamado la teoría del destino manifiesto y la doctrina Monroe. Autores como Daniel Bell, Samuel Huntington, Podores o Michael Novak son parte de la primera generación que se dedicaron a afianzar la ideología norteamericana. En últimos tiempos, Francis Fukuyama, Leo Strauss, William Crystal, Paul Wolfowitz, Richard Pearl y David Fromm, que seguramente usted habrá escuchado o leído en algún momento, defienden la divisa ideológica, donde ahora los enemigos son el comunismo, la Guerra Fría, Vietnam, la nueva izquierda, el terrorismo, Irán y Afganistán, y ahora los palestinos que se han convertido en los nuevos demonios contra los que hay que luchar. El problema es que no se distingue o no les interesa distinguir entre ISIS, Hezbollah, Hamas y los pueblos que practican el Islam. En este momento hay más de 200,000 palestinos desplazados. Lo penoso del caso en su momento de Israel y Estados Unidos es que lo que criticaron acabaron replicándolo. Como todos tenemos ideas que fundamentan nuestra manera de encarar y ver la vida, es decir, nos movemos a partir de una ideología, el tema de la tierra y los territorios es el trasfondo de esta crisis humanitaria en la que pareciera ser que la soberbia y el poder desmedido de unos cuantos, por un lado y por el otro, no tienen límites. En la forma está la intransigencia de no entender que en las guerras no hay vencidos ni vencedores. La humanidad es la que pierde. Así las cosas. Un gusto saludarlos. Hasta la vista. Hasta luego.